Bueno, pues buenas tardes para los que nos veis desde España, Europa. Buenos días para la gente que nos veis desde Latinoamérica y gracias, Elena, gracias, Iglet, por apostar por Otto Academy como centro de formación, por apoyarnos siempre desde que nos conocemos. Y para mí, como siempre os digo, es un placer tener a empresas pequeñitas, pero a la vez muy grandes como Iglet que apuestan por hacernos el trabajo más fácil. Así que yo no voy a hablar mucho más. Os presento a Elena, Elena Barrios. Es la medio jefa, la medio jefa de Iglet. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar en Otto Academy con este webinar patrocinado donde vamos a aprender qué es el Iglet, para qué sirve y sobre todo cómo nos ayuda tanto en nuestras adaptaciones de lente de contacto especializadas como en mejorar la rentabilidad de estas lentes, que es tan importante o más que hacerlo de una manera eficiente y rápida, ¿vale? Así que yo me callo, luego hablaré, pero todo para ti, Elena. Muchísimas gracias y adelante, todo ello. Bueno, gracias a vosotros, EPI, a Opto Academy, por tenernos aquí. La verdad es que llevamos mucho tiempo colaborando de formas diferentes. He estado en muchos de vuestros workshops. Tú también en el tiempo pasado has adquirido uno de los dispositivos, un iSurface Profiler. Así que la verdad tenemos bastante contacto y te agradezco mucho que nos des esta plataforma para presentar un poquito del producto. Porque hoy realmente se trata un poquito de ver cómo agilizar las adaptaciones, de ver cómo se puede mejorar esa rentabilidad. Y cómo lo voy a mostrar es principalmente mostrándoos el producto en más detalle para que veáis cuáles son las partes donde realmente os va a traer más datos y con los datos también más facilidad de conseguir esas adaptaciones más rápido. Para los usuarios de Eaglet que estáis online, me da la sensación de que no va a haber muchas cosas nuevas, porque la verdad es que conocéis el dispositivo pues muy en detalle, ya lleváis tiempo y le vais sacando todos los truquillos, pero os agradezco que nos estéis acompañando y bueno, espero que igual podamos hacer otro webinar pronto, a lo mejor metiéndonos a más casos clínicos y a lo mejor un poco cosas más frikis de las que hacéis vosotros, que ya estéis haciendo casos muy, muy espectaculares. Para empezar, por si yo siempre me da la sensación, mi nombre es Elena Barrios, yo soy de Vitoria, por cierto, del norte de España y vivo en Holanda. Y bueno, aquí vienen las del directo, no se me mueve. ¿Qué te pasa? Que no se mueve la diapositiva. Darme un segundito. Oye, antes sí se te movieron. Ya tengo el ordenador bloqueado por algún motivo que desconozco. Vale, voy a intentar quitarlo, no sé cómo. Mira, si intenta, si quieres, deja de compartir. Y Eso ahora. eso es, deja de compartir y lo intentamos desde compartir de Sí, nuevo. pero espera porque es mi PowerPoint. Ya lo siento, disculparme. Un segundo, son las cosas del directo. Eso que tiene el jet lag. Sí, yo creo que sí. Voy a cerrar así como de repente el PowerPoint y lo vuelvo a abrir. Vale, ya estamos. Ok, Ahora, vale, perfecto. ahora sí. En el día de hoy, lo que me he sentado ahí un poquito de objetivos para este curso sería entender los principios de la perfilometría en general córneo-escleral, luego meternos un poco más en detalle en el iSurface Profiler para conocer las aplicaciones y las características. También, hablando de datos y hablando de perfilometría, tenemos que ser muy conscientes del proceso que está pasando de irnos de lo analógico a lo digital. Ya estamos en el 2026, que parece mentira, y ya en la era de de la inteligencia artificial, y yo creo que ya tenemos que irnos de lo que ha sido un poquito arte y meternos mucho más a lo que es ciencia. No se podría acabar un curso de perfilometría sin hablar de las lentes freeform y personalizables, de las novedades que ya están en el mercado. Antes hablábamos del futuro y ahora ya están para todos y de muchas formas y maneras.
Y con todo esto llegamos al punto donde para ese momento ya habréis visto cómo podemos agilizar las adaptaciones y cómo vamos a mejorar la rentabilidad. Al final, Epi cortésmente nos va a presentar un caso muy chulo que me gustó mucho que presentó en Barcelona hace poco. Y obviamente también tenemos el software del ESP si queremos ver algún detalle más. Todo dependerá un poquito del tiempo y de las ganas. Así que vamos a ello. Para los que no me conozcan o nos conozcan, em, quería presentar por lo menos la empresa. Es una empresa holandesa, se llama Eaglet Eye, lleva desde el 2012 y fue el pionero. Fueron los primeros que trajeron la perfilometría al campo ocular. El tiempo ha traído más aparatos al mercado, lo cual yo creo que es una confirmación de que es necesario. Y esto mi predicción sería que en unos años va a ser tan estándar como un topógrafo corneal. Los topógrafos corneoesclerales van a ser un poco el pan de cada día en todo lo que se considere contactólogo y haga adaptaciones, yo creo que en pocos años. Este es el equipo, una imagen un poco chilena, como decimos en España, con nuestro bichillo, como le llamamos, el ESP. Es una empresa pequeña, como ha dicho Epi, pero muy dinámica. No tenemos las burocracias de las grandes corporativas, con lo cual intentamos ser todo lo ágiles que podemos. Esperemos que se note. Generalmente nuestro mayor fuerte ha sido tanto ir mejorando el producto desde que salió hasta el día de hoy y también intentar dar consultoría o apoyo de la manera más eficaz y rápida posible. Y con esto, bueno, pues vamos a meternos en lo que es la perfilometría, sinceramente para hacerlo dinámico, porque todos los que me conocen saben que hablo mucho y hablo muy rápido, aunque voy a intentar ir más tranquila, pero por favor, si tenéis cualquier pregunta o también los usuarios del ESP, si tenéis algo que queréis añadir, hacerlo porque así lo hacemos más dinámico y no nos duerme nadie, para los que ya hayan comido y no les dé ganas de siesta. Y si, no, Elena, si Dime. alguien de los usuarios quisiera aportar algo, simplemente levantándonos la mano, yo le doy voz o incluso que se le pueda ver, porque creo que podemos aportar cosas Absolutamente. y que podría ser un webinar muchísimo más dinámico, ¿vale? Totalmente. Y yo no sé si veo cuando alguien levante la mano, si no lo viera, me paras, Epi. Lo veo yo estoy atento. Tú tranquila, yo Vale, me quito la cámara y esto, pero estoy aquí, estoy pendiente. vale. Bueno, si yo hoy hubiera tenido un minuto para hablar de perfilometría corneoescleral y solo pudiera usar una slide, esta es la que habría usado. ¿Por qué? Porque estas dos imágenes realmente nos muestran de qué se trata cuando hablamos de perfilometría corneoescleral. Es decir, es la tecnología para adaptar lentes especializadas eficientemente. Captura toda la córnea y toda la esclera, incluida el limbo, que el limbo es muy importante. Tiene datos reales, es decir, ya se acabó las conjeturas y el intentar adivinar cómo es esa córnea, cómo es esa esclera, lo vemos objetivamente. Y en este caso, en el caso del ESP, lo vamos a ver sin extrapolación y sin costuras. Es un aparato de una sola toma. Y por fin vamos a poder ver todas las irregularidades en nuestra pantalla para poder decidir qué es lo que queremos hacer. Y esto realmente sumariza todo lo que vamos a ver hoy, pero obviamente nos vamos a meter en más detalle. ¿Y por qué hacen falta datos? Hacen falta datos tanto de la córnea como de la esclera por diferentes motivos. Primero, y esto ya se ha visto una evolución a lo largo de los años, los primeros aparatos aparecieron hace mucho tiempo, pero se ha visto que incluso hoy en día con un topógrafo corneal y con datos de la córnea central, se intenta extrapolar lo que es toda la córnea y realmente faltan datos, falta detalle. Una Synchrony central es un mal predictor de toda la córnea. ¿Cuántas veces vemos toricidades periféricas que nos las perderíamos si no tuviéramos más datos? Por otro lado, también el tener datos reales, de nuevo, sin extrapolación, incluyendo el limbo, también son muy beneficiosos. Ya se están haciendo incluso lentes orto-K grandes. Hay una en Estados Unidos, se llama Translimbal, y que ya está también llegando a Europa, que pueden ser beneficiosas para casos un poco extremos. Y realmente tener esa información de limbo a limbo cada vez nos va a ayudar más. Y también estos dispositivos, vais a ver luego alguna foto, tiene más distancia entre el ojo y el aparato, porque no es un aparato de reflexión, lo vamos a ver cómo funciona también ahora en un minuto, con lo cual no tenemos que estar tan cerca del ojo de manera que cuando mandemos la luz la podamos recoger. Esto también permite que
lo que nos faltaba en la topografía, el poder abrir los párpados suficientemente para tener toda esa apertura. Pero no hacen falta datos solo de la córnea, que, bueno, mal o bien, pero ya teníamos. Hay muchísimos topógrafos corneales que están haciendo un buen trabajo. Ya en el momento en que nos metimos más a saco con las lentes esclerales es cuando realmente se vio la falta de datos esclerales. ¿Por qué? Bueno, hay muchos estudios, yo no me voy a meter a esto sería otro webinar de 1 hora, y hizo hace no mucho nuestra compañera Alejandra Consejo un webinar estupendo sobre la simetría ocular y sobre todas estas publicaciones, con lo cual lo dejamos hoy aquí, pero mencionar que realmente se ha investigado y se ha visto que los ojos, cuanto más nos vamos alejando del limbo, son cada vez más asimétricos. También se ha hablado mucho y se ha publicado sobre la diferencia entre la parte nasal y temporal, nasal mucho más elevada y la temporal más profunda. También, si hablamos de lentes esclerales, seamos conscientes, estamos hablando de mucho ojo patológico, de córnea irregular, y realmente se ha visto que no hay una gran correlación, sobre todo en ojos patológicos, entre la córnea y la esclera. Es decir, esta idea primera de los datos que teníamos de la córnea, que no eran completos, empezamos por ahí, pero bueno, teníamos datos, el extrapolar esa información y pensar que la esclera es como la córnea, se vio que era errónea, y también se vio que había muchas más asimetrías de las que se pensaba originalmente. Esta igual es la publicación que más se va conociendo últimamente, de las que más se habla, aunque no fueron tampoco, bueno, 150 ojos tampoco me parece que es poco, pero bueno, habría que estudiar muchísimo más, y también hay estudios con más ojos. Pero lo que hoy podemos decir 100% seguro es que no se puede predecir la forma de la esclera basándonos en los datos que tenemos de la córnea. Incluso si hablamos de ojos irregulares, muchísimos menos. En casos de oculares regulares podríamos en muchos casos tener esa coincidencia y saber que, no sé, que una córnea irregular, una córnea tórica con la regla, tener igual una esclera tórica con la regla, pero cuanto más nos metemos en ojos irregulares, más vamos a ver que no es cierto. Y además, viendo estos números, os dais cuenta que tenemos un gran porcentaje de escleras irregulares, y si a los realmente regulares, que quiere decir que no hay ninguna repetición por cuadrantes ni una toricidad como se conoce las tóricas regulares, si además añadimos las que son diferentes por cuadrantes y las que son incluso tóricas, nos damos cuenta que tenemos un 94% de las escleras que no van a ser esféricas. Esto es completamente distinto a lo que se pensaba originalmente, que os acordáis, las cajas de prueba eran esféricas, luego se metieron las tóricas, pero incluso con las tóricas nos damos cuenta que tenemos 2/3 de los ojos que estáis tratando en los casos de esclerales que no vais a poder adaptar con lentes que yo les llamo tradicionales, las esféricas y las tóricas tradicionales. Con lo cual, creo que esta es la justificación que más nos alumbra de por qué necesitamos perfilometría corneoescleral. Y un punto que lo voy a tocar muy cortito, pero que es muy importante, es la elevación. Hay muchísimos dispositivos en el mercado que miden curvatura, pero ya por fin, tanto la industria como los laboratorios y los contactólogos y las lentes, ya por fin se está hablando del idioma que realmente define estas lentes, que es la elevación. Porque nadie definiría cómo es una montaña o cómo es la geometría de una mesa hablando de curvaturas. Hablaríamos de altura, anchura, profundidad. Realmente hablamos de datos de elevación. ¿Y es la elevación? En el caso del que estamos hablando, cuando estamos hablando de la superficie ocular, podríamos pensar, es un poco como, digamos, la altura de una persona sería desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza. Aquí hablamos a veces de profundidad y a veces de altura, pero simplemente imaginaros un plano en el punto más elevado de la córnea, el ápex, y a partir de ahí, cada punto de la córnea y de la esclera es lo que llamaríamos elevación o altura sagital. Bueno, pues esto es realmente lo que mide el ESP, Eye Surface Profiler, que lo voy a presentar ahora. Es decir, este dispositivo fue desarrollado directamente y especialmente para hacer contactología, con lo cual estaba claro qué puntos era lo que queríamos mejorar. Se vio lo que había en el mercado. Hay empresas, tú siempre puedes sacar un producto que ya existe, pero la innovación viene a través de ver dónde están las necesidades y qué es lo que falta en el mercado.
Y obviamente vamos viendo varios puntos. Y Gletai se dio cuenta de que no había dispositivos midiendo toda la córnea de limbo a limbo, incluso más que faltaba medir esa esclera, que al no ser transparente y no ser tan suave y tan fina, pues no había ninguna tecnología que lo pudiera medir. Luego, obviamente, está Scheinflug, no cabe duda, pero nosotros nos enfocamos en córnea y esclera y decidimos ir también por elevación, porque elevación es el lenguaje que va a ayudarnos a hacer contactología. Este sería el mapa de altura del ESP, según hacemos la toma, pero mucho más especial que el de altura es este de las dos esferas. Este no es ningún invento nuestro, esto lo estudiáis todos en la carrera, y es el mapa que lo que hace es definir una esfera perfecta, la que más se parece a la esclera, aunque ya hemos visto que en la mayoría de las veces no es esférica, y también una esfera lo más perfecta posible que se parezca a esta córnea. A partir de tener estas dos escleras, en vez de lo que digo yo, la altura de una persona desde el suelo hasta arriba de la cabeza, que es una altura absoluta, aquí ya hablamos de alturas relativas. Sería, por ejemplo, compararlo como con montañas. La montaña, cuando hablamos de una altura, no es de la montaña, digamos, entera, sino es de lo que se ve desde la superficie, si, por ejemplo, estuviera en el mar desde la superficie cero del mar. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando miramos un punto de la córnea o de la esclera, miramos si está por encima de esa esfera perfecta o por debajo de esa esfera perfecta. Y lo mismo para la esclera. Está por encima, está por debajo. ¿Por qué esto es tan bueno? Bueno, pues porque nos permite de una manera mucho más intuitiva ver qué partes están elevadas y qué partes están más profundas. Aquí tenemos un ejemplo y aquí ves la escala. Amarillo sería todos los puntos que están justamente en esa esfera, pero bueno, todos los puntos en naranjas, rojos, incluso blancos, están por encima de esa esfera. Y vemos aquí claramente, por ejemplo, esta pingüícula. Es como una montañita que está por encima, veríamos aquí, de esta esfera. Lo mismo vemos en la córnea cuando hay un cono, lo que nos permite ver conos descentrados. Y lo mismo nos permite en los colores verdes y azules ver partes que están más profundas, por debajo de esa esfera perfecta. Es decir, altura absoluta desde el ápex y altura relativa por encima o por debajo de esas esferas calculadas por el algoritmo. ¿Y por qué he querido presentar esto hoy? Es porque todo nos está llevando a ver qué nos agiliza las adaptaciones, qué es lo que nos va a ayudar a ser más eficientes y la precisión, aunque es una característica que igual no vende mucho porque es como muy técnica, pero la precisión es clave para hacer adaptaciones más rápido. Y ahora mismo ha salido hace poco una publicación, bueno, hace poco, ya hace igual un año, que hablaba de elevación en comparación con curvatura y presentaba tres casos, he puesto aquí dos, en casos donde a veces, acordaros lo que os contaba hace un minutito, cuando solo miramos valores centrales de córnea, realmente no tenemos toda la foto, toda la imagen de todo lo que estamos tratando. Es decir, podemos tener casos donde los valores de medios de K sean parecidos, podríamos pensar que estos dos ojos son similares, pero cuidadito que si estamos hablando de contactología y de adaptar lentes, sobre todo en este caso esclerales, hay una gran diferencia, por ejemplo, en este caso, de altura sagital. Y cuando pensamos en una adaptación donde vamos a tener, por ejemplo, una esclera las ápticas y la parte de bóveda sobre la córnea, la altura sagital de la lente sería desde la parte exterior de esa lente hasta el ápex así de la lente. Eso es altura sagital. Fijaros qué diferencia si empezáis con una caja de prueba desde 4.200 hasta 5.100. La diferencia que hay aquí es enorme y fijaros que realmente lo relevante para hacer esta adaptación va a ser la altura sagital y no los valores medios de K. Entonces, a cada uno lo suyo, hablamos de elevación y hablamos de perfilometría córneo-escleral para todas nuestras adaptaciones. Con esto dicho, me gustaría ahora ya presentaros el ESP, como le llamamos, o el eaglet, un poquito más en detalle. Y aquí vemos tres de las características más importantes, solo vamos a enfocarnos en cinco. La primera es, que ya lo he comentado, que mide toda la córnea, limbo a limbo y la esclera.
Y esto es importante porque el limbo ha demostrado ser mucho más importante de lo que igual pensábamos originalmente, tanto para esclerales, que nos va a ayudar muchísimo con el centrado de la lente, pero también con lentes corneales y con orto-K. Y este fue una decisión que ya os he comentado que este aparato fue desarrollado con el enfoque de contactología y estaba claro que teníamos que tener datos de toda la superficie ocular si queríamos hacer un buen trabajo. Por otra parte, también se conocía por otros dispositivos que ya estaban en el mercado, se vio la dificultad, bueno, la dificultad no, la imprecisión cuando se toman diferentes fotografías y se juntan, digamos, costuras, y también, probablemente incluso peor, aunque no sé qué es peor, cuando se tienen ciertos datos y se extrapolan. Una cosa es si tenemos una topografía de 16 milímetros y la extrapolamos a 17. Yo no creo que realmente esa toricidad de repente va a cambiar de ser con la regla en contra de la regla, pero si tenemos una topografía donde verticalmente estamos en 12 y queremos irnos a 18, seamos conscientes, la literatura ya lo ha demostrado, no se puede extrapolar. Y lo de las costuras ha pasado incluso en fotografía. Os acordaréis como antiguamente, por lo menos la gente de mi edad, cuando hacíamos fotos de vacaciones, ibas con el teléfono intentando hacer varias fotos y lo que acababas es que unas estaban arriba y otras estaban abajo. Bueno, pues imaginaros hacer costuras en una geometría que acabamos de decir que no es esférica. La posibilidad de hacer una costura con una precisión final es bajísima y fue para nosotros muy claro el intentar ir a por un aparato que haga foto única. Por último, esto fue un poquito dado simplemente por la forma del ocular del ser humano. La córnea es translúcida, o sea, es transparente, refleja muy bien la luz, es muy fina, no tiene grandes irregularidades, mientras que la esclera, pues bueno, tiene sus bumps. Entonces, obviamente, la precisión es mayor en la córnea que en la esclera, lo cual pues nos viene muy bien, porque claramente cuando hablamos de lentes corneales hablamos de micras, sin embargo, cuando hablamos de esclerales, 10 micras arriba o abajo no van a hacer diferencia. Para terminar un poquito esta parte del ESP, comentar que con los años se ha ido desarrollando todos los módulos para esclerales, orto-K, corneales y también blandas e híbridas, aunque obviamente el que haga solo lentes esclerales necesitaría tener datos de esclera, pero en general, si se compra un dispositivo, bueno, pues si se puede usar para más cosas mejor, porque ni tenéis espacio ni tenéis ganas de invertir en varios aparatos que tengan funciones similares. Entonces, cubre todas las especialidades y creerme que la parte más importante, ahora os lo mostraré, que llegó 3, 4 años más tarde de la introducción del aparato en el mercado, fueron los algoritmos. Estos algoritmos ayudan a calcular esa primera lente con el mismo objetivo, hoy hablamos todo de eficiencia, con el objetivo de llegar a la lente final más rápido. Entonces, los casos en que la primera lente pueda ser la lente final, ese es el objetivo. Casos más complejos, pues por lo menos el no tenernos que comer tantas lentes como en el pasado ha sido el caso. Entonces, hemos ido integrando diferentes lentes, diferentes laboratorios y seguimos creciendo. Cuando empezó el ESP, era un topógrafo corneoescleral que tomaba mediciones y obviamente tenía datos y mapas que hemos ido ampliando, pero lo dicho, la parte más importante ha sido la de los algoritmos. Yo lo comparo siempre con un mapa o con un GPS. Javi Rojas siempre ponía el ejemplo del GPS, a mí me encantó, porque yo me pierdo con un mapa, yo soy de la que les da vueltas, y a mí un GPS, eso de que me diga exactamente, por ejemplo, en una escleral, esta es la curva base, estas son las ápticas, esta es la bóveda, y yo pueda, la curva base la pueda pedir directamente, eso es lo que realmente ahorra el tiempo. Y ya el último paso, el poder pedir la lente directamente del laboratorio. Vamos a hacer el 1, 2, 3, 4 para que lo veáis, cómo tomar mediciones. Este dispositivo está basado en la transformación de Fourier. Lo que hacemos es ponemos fluoresceína en el ojo, lo vamos a ver ahora. El aparato dispara dos luces azules y la luz azul cobalto lo que hace es activar la fluoresceína que refleja y como os podéis imaginar refleja en todas las direcciones. Eso es lo que nos ha permitido realmente escanear toda la superficie ocular y con la transformación de Fourier se hace un procesamiento de los datos que se transforma directamente en una nube de datos que nos va a dar todos los mapas. El proceso de medición, primero prealineamos el aparato,
Hidratamos, muy importante. Acabo de decir que medimos la fluoresceína, eso quiere decir que medimos la lágrima, con lo cual, especialmente esta semana teníamos un casito en casos de ojos secos, incluso más importante el tener una buena hidratación. Ponemos la fluoresceína, abrir los párpados y con diferentes guías que aparecen en pantalla conseguir el enfoque que va a hacer que sea nítida y el centrado. Centrado muy importante, sobre todo para lentes corneales. Aquí vemos un vídeo. Siempre digo, cuando el paciente llega, lo primero es decirle hola, buenos días y una gotita. Hay que hidratar mucho y si es un ojo muy seco, queratoplastias, queratoconos, bueno, queratoconos igual menos, pero queratoplastias o cicatrices, hidratar. Se le pone en la mentonera. Aquí veis lo que había comentado yo antes de distancia de trabajo. Esto es lo que nos va a ayudar con más facilidad, no solo a no tener sombras de nariz o pestañas, sino poder abrir el ojo, porque en los casos de esclerales, no en los corneales, pero en los esclerales, recomendamos abrir el ojo, pues dependiendo del diámetro de la lente que queráis, cuanto más mejor. Una vez que ya hemos prealineado, le vamos a colocar la fluoresceína. Este caso es un poco especial porque se está abriendo ya el ojo. Lo hizo un equipo de optometrista. Espera, voy a quitar el volumen. Entonces, por eso se lo abría ella. Viene a la mentonera. Si esto sería si trabaja una persona sola, le abre el de arriba y el paciente el de abajo. Nosotros recomendamos trabajar en parejas, es mucho más sencillo. Y ya habéis visto lo del disparo. Y aquí lo veis. Lo voy a repetir un segundito. Que mire hacia arriba, bajáis el párpado, mire hacia abajo, subís el párpado. Estos dos puntos son los que nos van a dar el enfoque, tienen que estar en vertical y estos nos van a dar el centrado. ¿Veis el alineamiento, alineamiento y disparo? Esta foto es en tiempo real, no está acelerada, es milisegundos. Realmente lo que lleva más tiempo son los pasos que hemos visto anteriores, el tener el paciente preparado con la prealineación, el poner la fluoresceína. Recomendamos hacer 3 tomas, como cualquier otro dispositivo. Siempre, a veces la primera no estamos también en posición, la segunda ya estamos más en su sitio y a veces la tercera empieza a secarse. Entonces siempre recomendamos hacer 3 y si algo saliera mal, pues realmente, sobre todo en casos de esclerales, que son los más patológicos, tómale otras 3, porque en el momento en que tengas un buen scan sabes que la lente va a ser buena. Entonces yo a veces cuando oigo que se tarda tiempo en casos complicados, realmente, pero no os olvidéis de los procesos tan largos y cansinos que teníais de poner una lente de la caja de prueba, pasarlo a la lámpara de hendidura, a veces incluso a un OCT, mirarlo, incluso dejarle unas horas, volver por la tarde, volver a mirarlo, volver a cambiar de lente, ponerle otra. Eso es realmente mucho más largo en casos complicados que a veces tirarse si hace falta 10, 15, 20 minutos hasta que se tiene una toma buena, porque si tenéis la toma buena, ya el límite es el cielo a nivel lente. Cuando hacéis una toma, os salen en el momento instantáneamente unos indicadores de calidad. Eso se introdujo hace un par de años para intentar apoyaros un poquito en el proceso de ¿ha sido esta toma buena o no? Porque si no, lo dicho, mejor tomar otras 3 que se vaya el paciente. Y bueno, con las dificultades de los ojos patológicos y los casos de córnea muy regular, por lo menos se ha conseguido llegar a una tecnología que con mayor o menor dificultad, dependiendo del ojo, realmente nos permite hacer esas mediciones. Aquí vemos casos, bueno, mira, esta queratoplastia, casos también de trabeculotomía. Julio Ezpeleta de Pamplona tiene ahora un caso chulísimo, espero que podamos igual compartirlo. Un caso dificilísimo con un bleb aquí enorme, pero ya veis que hablamos de elevación. Entonces esto es casi como si fuera una pingüícula, está más elevado por encima de esa esfera perfecta, si os acordáis que hablábamos, se ve aquí. Entonces nos va a dar datos de topografía por encima de la esfera, es decir, rojos, incluso blancos. Y el poder estar midiendo elevaciones, de nuevo, nos permite, en vez de la curvatura, el decirnos qué geometría tiene ese ojo. Segunda parte, analizar los datos. Bueno, ya hemos comentado el mapa de elevación, el mapa de las 2 esferas. Y hablando de ese mapa de las 2 esferas, vemos aquí una identificación muy rápida. En cuanto veis un ojo, sabéis exactamente qué estáis viendo.
Por ejemplo, ¿alguien se anima a decir qué veis en este primer mapa? A ver si responde alguien. Tan calladito, Elena. Estasia corneal, ponen aquí. Este El podría ser aragón, igual más un conito. Este lo vemos aquí un poquito inferior. la pelucidad. Exactamente. Otros casos aquí, ¿qué veis en este caso, por ejemplo? Muy amarillo. Amarillo, acordaros, es la esfera perfecta. ¿Qué ojo puede tener una esclera perfecta? Ahora estoy viendo LASIK, muy bien. Un post-LASIK perfecto. Bueno, en este caso una pingüícula. Aquí abajo, ya mirando un poquito más la esclera en vez de la córnea, ¿qué tipo de toricidad vemos a la izquierda? Aquí este es el más facilito. Muy bien. A ver, bueno. El siguiente. Muy bien. No, no ha salido nada. Bueno, si este era con la regla, está claramente. Bueno, es un pelín, la verdad es que tiene truco, porque no es completamente contra la regla, es casi un pelín oblicuo. Este sería oblicuo. ¿Qué pasa con este ojo? ¿Qué veis aquí un poco especial? Porque ahí se ven mucho, lo llamamos en el mundo ESP, lo llamamos azules profundos, pero no se ve realmente una toricidad ni con la regla, ni sin la ni en contra de la regla, se ve un poco. Irregularidad. Exactamente. Pues aquí vemos muchos casitos que veis cómo de repente el estar a ciegas, tenéis una adaptación y vais probando, y ahora veis exactamente cuando hacéis la toma y veis el ojo, vais a poder deducir, uff, este cono muy descentrado voy a tener cuidado con la bóveda más bien periférica, o si fuera un caso, no te voy a decir, un caso, imaginaros de orto K y veis esto, daros cuenta, hey, este no lo toco, no es una córnea regular, o qué tipo de lente, vale, me voy a ir a una tórica normal, este ojito parece muy normal, o veo un azul muy profundo, este va a tener toricidad en la zona limbal, o me voy a ir a una freeform porque esto no hay por dónde cogerlo. Otro mapa también que usamos mucho es el de tangentes. Nos va a ayudar a la hora de ver si la lágrima se ha empezado a romper durante la toma y a lo mejor ahí se quedan sus artefactos. Y espera un segundito. Y por supuesto, para otro tipo de adaptaciones también vemos casos de centricidad, los SIMK, valores de iris visual vertical y horizontal, que ya hay lentes que tienen la zona óptica oblicua. Entonces, es todos los datos y mapitas de un topógrafo, pero Una pregunta, Elena. dime. Vuelve aquí. A mí esto a veces me raya la cabeza un poco, ¿no? En la parte de iMetrics es que pone limbus y diámetro horizontal de irivisible. Sin embargo, el irivisible me sale mayor que el limbo. ¿Cómo es eso? El limbo se mide, y espero no decir nada equivocado, el limbo se mide por variación en la inclinación. Es medido, digamos, geométricamente cuando empieza a cambiar la forma. Es la junction, la famosa junction que Alejandra Consejo tiene tantas publicaciones, mientras que el visual se mide, digamos, por píxel. Se va mirando el cambio de oscuro a claro. Y por eso es que generalmente eh, puede haber diferencias entre el uno y el otro. Es diferente. Eso es. Y cuando yo elijo una lente de contacto escleral, lo que llamamos altura sagital funcional o cámara lagrimal, ¿qué valor La mayoría de los laboratorios utilizan el iris visual es visible? visible, sorry, para decidir qué diámetro. Porque en muchos casos antiguamente, hablando pues eso de arte y ciencia, lo que se cogía es una reglita y se iba a medir. Y con lo cual visualmente el humano es lo que ha tenido más facilidad de medición. Entonces el iris visible, es el Ya. que realmente los laboratorios Está diciendo utilizan. Javi Rojas, el limbo es el cambio de curvatura. Mm,
correcto. Correcto. Muy bien. Vale, y me estoy dando cuenta que me estoy largando un mundo, así que voy a darle un poquito. Que hay tiempo. Bueno, me paso al punto número 3, acordaros, mediciones, datos, algoritmos. Y esto es lo que yo os decía, para mí es el GPS del aparato. Es decir, el que hay una nube de datos de más de 500.000 puntos o los que sean, que puede, analizando toda la córnea, analizando toda la esclera, el poder calcularme la lente, eso es realmente lo que agiliza el proceso de adaptación. Además, que no nos olvidemos siempre, yo a veces cuando hablo parte de la industria nos olvidamos de lo más importante que es el paciente y que el paciente y cómo esté satisfecho es lo que os va a traer más pacientes. Entonces también esto garantiza un confort y una visión lo mejor posible. Entonces, vosotros vais a ser los que elegís con quién trabajar. El ICLET decidió ir con una plataforma abierta. Cada vez que hay una lente nueva intentamos introducirla en el sistema. Obviamente, en Estados Unidos, que fue el primer mercado más importante que tuvimos, están ya casi todas integradas. En Europa, no voy a mentir, todavía falta alguna, pero estamos en ello y siempre que introducimos una nueva lente, ponemos los algoritmos en la nube y están al día siguiente. Tanto para blandas, corneales, orto-K, esclerales e híbridas, veis que el punto fuerte obviamente está en esclerales, que era la parte que ningún topógrafo estaba cubriendo. Y ahora vamos a ver más tarde específicamente en Europa las que más estáis usando y las que son un poquito más atractivas. ¿Para qué? Acordaros del tema de la charla para agilizar y aumentar la rentabilidad de vuestras adaptaciones. Y la parte número 4, el sistema de pedido. También hay un botón en el software que cuando ya habéis hecho el cálculo le podéis mandar el pedido a fábrica. Cuando le llega el pedido laboratorio, también le llega la topografía que habéis hecho. Esto en algunos mercados ha sido fundamental para que el laboratorio le pueda echar un cable a esos adaptadores más nuevos, porque a veces al principio sé que os andáis llamando entre vosotros y hace falta ayuda de compañeros o a veces de nuestra, de ICLET o de laboratorio para acompañaros en una adaptación complicada. Entonces, nosotros damos nuestro software a todos los laboratorios y les damos training, o sea, entrenamiento, para que ellos realmente puedan abrir vuestro caso específico y a veces puedan ayudar a echar un cable. Y ahora que hemos visto tanto de datos, viene la pregunta que he empezado al principio. ¿Por qué estamos todavía en un proceso analógico? Es uno de los pocos que quedan, si miramos la oftalmología y si miramos la optometría, incluso muchos otros campos de trabajo tan tecnológicos, es realmente notorio que todavía estemos con este sistema tan de probar y de errar. Y estas slides las usé hace ya 4 o 5 años con el doctor Jason Jedlicka de Estados Unidos, que fue el que inventó, digamos, o diseñó la ZenLens. Y comparando un poquito, ¿qué hablamos de diagnóstico, de empírico o en este caso mismo analógico y digital? Bueno, el caso estándar, digamos que lo conocéis porque es el que habéis estado haciendo. Tenéis una caja de pruebas, vais probando varias lentes hasta que encontráis la mejor opción y hacéis la alineación de la lente basado un poquito en lo que se llama realmente prueba y error. Y lo que es prueba y error está claro, que se basa en vuestra experiencia. Por eso hay contactólogos con tanta experiencia que la verdad se defienden muy bien aunque no tengan datos y sin embargo querer empezar es, bueno, es una pesadilla y yo sé que hay muchos contactólogos que les gustaría hacer más, pero no pueden porque se les hacen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es realmente probar y errar. Y entonces un ojo facilito, bueno, lo vas a cuadrar bastante. En el momento en que te toque uno muy irregular o asimétrico, las puedes pasar Me bastante dejan, me oscuras. dejan dar no un dato, sino una opinión. Sí, Mire, mucha gente me pregunta, oye, me tengo que comprar, tengo que invertir, tengo que hacer, qué no hacer. Mucha gente, no, ¿cómo me voy a comprar cualquier instrumento? O sea, no solamente hablando de IGLES, sino un retirógrafo, un OCT, un topógrafo, lo que sea, ¿vale? Y yo siempre le respondo lo siguiente, es decir, mucha gente lo que me dice es, ¿yo cómo me voy a comprar un instrumento si yo no pongo lentes esclerales, por ejemplo, ¿no? sí, Y mi respuesta siempre es, ¿tú cómo vas a vender
una gafa de sol Gucci si tú no tienes Gucci Entonces, Te he oído esa explicación varias veces y me encanta. Porque en ¿qué fue en tu antes, tienda? la Es decir, gallina o el huevo? creo que solamente vas a empezar a confiar en ti. Tú puedes ser muy buen contactor, voy a hacerlo sin el instrumento. De hecho, yo llevo 15, 16 años sin el instrumento y lo he hecho. Pero una vez que lo tienes, te das cuenta de cuántas adaptaciones necesitabas para llegar a una lente que hoy en día cuando vienen a reponerla digo, madre, madre mía que sí, que han ido bien y los pacientes han ido bien, porque el ojo a veces es más duro de lo que cada uno pensamos, ¿no? Pero creo que el tejado, o sea, las casas no se pueden empezar por el tejado. Las casas hay que No empezarlas. puedo estar más de acuerdo, y te doy la razón, se han hecho muchas lentes, se han hecho lentes buenas, porque gracias a Dios también la esclera es muy permisiva, entonces realmente un paso más abierto, un paso más cerrado, mira, ni tan mal. Y ha habido incluso casos de que se tiene que quitar la lente al mediodía, se la quitan, la limpian, se la ponen, tenían midday-fogging. Estos pacientes, sobre todo esclerales, yo siempre digo de esclerales son los que más me llegan al corazón, lo pasan tan mal, tienen tantas dificultades para vivir, para trabajar, para conducir, para tantas cosas, que una medio buena adaptación les vale, pero como decía la doctora Melissa Barnett, eh, we can do better, porque realmente es como todo en la vida, se puede Sí, hacer, pero si se tiene información y se tiene datos, ¿por qué es no? como, es como hacer un ortocast sin un topógrafo o sin un Así escleral. estaremos. En cierto, yo estoy segura de que en unos años ya, eso lo decía Daddy Fadeli, nunca se va a llegar, nadie ya cuestiona por qué un topógrafo corneal para lentes corneales, y yo sé que llegaremos al mismo punto porque es obvio ya, como se dice la palabra obvio, de que tener más datos os apoya, porque vosotros tenéis el conocimiento y la estrategia, conocéis las Correcto. lentes, conocéis las patologías, sabéis qué hacerle al paciente por su caso, por su tipo de vida, todo, pero si no veis los que estáis tratando, magos no sois. Con lo cual empezáis un poquito por el medio de la caja y ya nos iremos moviendo. Correcto. A ver, hay una Pero lo que yo quería preguntita. decir, Elena, es Sí, que si alguien me pide consejo a día de hoy, lo primero para empezar a adaptar lente de contacto no es esperar a que te entren pacientes de lente de contacto, sino cómprate el instrumento que tú quieras, pero ten la tecnología porque eso va a hacer que te entren los pacientes de ese tipo de lente de contacto. estoy de Porque acuerdo. si es al revés, el proceso es mucho más lento y no siempre es bueno. Te doy la razón. Hay una preguntita aquí de Fran. ¿La contesto ahora? Sí. Dice, una vez hecha la topografía escleral, cornoescleral nos proporciona datos exactos y el siguiente paso es ir a la caja de prueba y de ahí hacer sobrerefracción y valorar ajuste de las ápticas, etcétera, y pedir ya la lente definitiva, ¿verdad? Efectivamente, cuando hacemos la topografía, vamos a poder calcular la lente y basado en el cálculo de la lente, si queréis podéis incluso ya usar esos datos para ir a la caja de prueba y coger una lente ya bastante apropiada a esa superficie ocular, dependiendo qué caja estéis usando, poder ponerla en el ojo y sí hay que tomar la sobrerefracción, porque esa nos va a ayudar luego, dependiendo de la lente que le uséis y la que hayáis usado, va a poder hacerse un cálculo ahí para la potencia final y Pero, ya se puede pedir la lente. Yo he visto aquí tendencias en los diferentes países. En Estados Unidos se va mucho más empírico. Hay ya incluso optometristas que piden la lente final sin haber valorado. Por ejemplo, en las lentes de freeform no puedes valorar la adaptación porque la lente, como la palabra dice, freeform, es hecha a la medida, con lo cual no la tienes en tu caja de prueba. Se acabó la tontería de vamos a ver cómo queda porque no, la que te va a llegar no es la que tienes. Entonces, mandas el pedido con la topografía, mandas la sobrerefracción y la que te llegará ya tendrá incluido esa geometría y esa sobrerefracción. correcto, eso es lo que yo iba a decir. Frank, no siempre tienes que probarla de caja de prueba. Dependiendo de Exactamente, qué mapa tienes, exacto. lo que sí siempre tienes que decir es, vale, con este radio de curvatura de esta lente de prueba, tengo esta sobrerefracción para que te puedan calcular la potencia. Eso sí, Correcto. pero si te encuentras una superficie muy irregular, no vale de nada poner Ya. una lente de contacto de caja de prueba porque no te va a ayudar. Incluso te Y puede, yo, mi incluso, opinión,
que sé que la he discutido con muchos de vosotros, que ya con los años de compañeros se hace amigos. Yo como he visto cómo se ha trabajado tan empírico desde que empecé, yo soy como la que llegó aquí sin tener ni idea, vi cómo trabajaba en Estados Unidos, entonces es la filosofía que más se me pegó. Lo mismo que en una freeform os fiáis de no probarla porque os llegará y no la teníais, realmente lo mismo se puede hacer con una que no sea freeform, el pedirle que te llegue. Otra cosa es que estamos acostumbrados y también es importante no infravalorar el efecto de que el paciente pruebe a ponérsela, de que tenga el efecto wow. Esto ya es un tema diferente, pero si es un paciente que ya lleva esclerales, que ya tiene su adaptación y no hay ni que wawearle ni educarle en cómo ponérsela, se puede pedir y os llega. Y lo mismo, ojos más sencillos va a ser diferente que muy complicados. Nunca, yo no firmaría nunca que un 100% la primera lente es la lente final, pero está claro que con estos datos llegamos más rápido al punto final. Y la pregunta de Fran nos lleva a la segunda parte, la de empírica, que en vez de usar caja de pruebas lo que hace es usar datos, datos reales y datos objetivos de altura, con lo cual, bueno, aquí ya podemos empezar con todas estas ventajas de es más cómodo para el paciente, se va a confiar más en vosotros porque va a ver que, que realmente sabéis lo que estáis haciendo, que no es la tercera vez que llega ya a la clínica, le volvéis a poner una lente y todavía no le va. Entonces va a ser más eficiente, va a haber menos consultas, lo que os ahorra un montón de tiempo, horas. Y también importante para esos optometristas que quieren empezar con contactología y se hizo un poquito cuesta arriba, pues sí que facilita, porque realmente ya estáis entrando en una época más digital, con más datos. Del arte a la ciencia. Este es un poquito, me encantó esta imagen y es muy, ya, muy visual. Vale, vamos a meternos ya, porque si no, no llegamos, la parte de freeform y personalizadas. Y yo quiero decir muy importante que esta gama no es solo para los ojos irregulares. O sea, tú eres único como todos los demás. O sea, aquí únicos son todos, no hay dos ojos iguales, es como una huella digital. Obviamente luego hay a veces casos, pues bueno, por precio, que queremos ir a una igual más tradicional porque igual es más barata y en vez de una freeform que a veces son más caras, no es siempre el caso. Y a veces depende de la preferencia del optometrista, que a final de cuentas sois vosotros los que decidís. Pero realmente todos los ojos son únicos y una lente de contacto personalizada o incluso freeform se podría hacer para todos los casos. Porque os ahorra tiempo sí o sí, es como irte a un sastre que te tome las medidas y te hace el traje. Punto pelota. No tienes que andar probándote talla 40, 42, 36. Entonces, todos los ojos son únicos y hay lentes personalizadas de todos los tipos. Esta imagen me gusta compartirla porque no se me olvidará nunca. El 2024 la Optom, vamos a estar en la Optom en 4 días. Ya vinieron Javier Rojas y Javier Sebastián. Javier Rojas fue el primer diplomado de la Academia Americana de Optometría y lleva viendo las lentes Freeform en Estados Unidos desde que empezaron a salir. Ahora ya hay 5. Aquí todavía no estaban en Europa, por desgracia, que fue la dificultad para nuestros usuarios. Vale, Elena, ahora veo datos, veo este ojo súper irregular, ¿qué hago? Bueno, faltaban lentes sofisticadas. Pues bueno, ese trabajo que hicieron un workshop en la Optom, mostraron 3 lentes freeform, cada una en uno de los ojos suyos, cómo funcionaban diferentes maneras, el optometrista haciendo el diseño, el laboratorio haciendo el diseño y la tendencia de trial and error, la prueba y errar desapareciendo y los mapas, la profilometría y la adaptación empírica estableciéndose. Y realmente fueron visionarios, lo fueron mucha gente de los laboratorios que han ido desarrollando lentes mejores y los optometristas que lo adoptaron. Y esto es el futuro ya sí o sí y no hay discusión. Y en el 2026 vemos ya con mucha alegría que por fin se ha cambiado el panorama y que por fin tenemos un montón de lentes personalizables en el mercado. He intentado ponerlas por cuándo llegaron al mercado, un poco cronológicamente, pero no estoy segura. Da lo mismo. Tenemos la familia de Wave, que es un software de diseño, donde hay escleral, corneal y ortoca, que son todas personalizables. Joana Marta hizo unos webinars justo a finales de año. Medlac trajo la Adapta en Europa y rompió moldes con una lente freeform, a pesar de que la cónica suya ya tenía unas posibilidades de personalización grandes. También me voy a ir al final solo por ser un poco correcto al Zenlens de Bausch Lomb, que ya estaba con también unas posibilidades de personalización con
toricidad interior en la parte limbal, porque todas las tóricas no aterrizaban tóricas, aterrizaban esféricas, con lo cual esas toricidades interiores te las comías. Pues Zenlens fue la primera que trajo la Bielevation, distribuida por Medlac y por Paune, y yo creo que es correcto mencionarla. Luego llegó Appenzeller, un laboratorio suizo con la iShape, un software de diseño también espectacular, pero suyo, no como el de Wave, aunque están sacando algo para el optometrista. Y por supuesto mencionar con óptica que en noviembre del 25 ha lanzado ya la Boston Sight escleral, que tiene una versión, la 360 Freeform. Y así he pedido permiso también comentar que la AKS del laboratorio LCS, sí, LCS, está ya llegando también, es decir, ya se ha visto, y aquí el que no se sube al tren se queda, están llegando ya modalidades de personalización y de freeform por todas las esquinas. También la ICO, que no se me olvide, que es como la de Bielevation de Zenlens, pero por cuadrantes. Y espero no haberme dejado ninguna, pero puede que yo ya, la semana pasada estaba en Vegas, llegué ayer, no llegué ayer, y os digo que hay otra llegando, sin decir nombres. Así que, ¿verdad? Y empiece así, pues eso. Prepararos, y lo mismo que están llegando lentes, prepararos vosotros porque el futuro está aquí, ya está aquí y nos permite hacer lentes corneales de mucho más nivel para casos más complicados, casos más extremos, lentes translimbales, ortocast para pupilas más grandes, también freeform, para aquí un cono descentrado para pingüículas, de Aitana de queratoplastias bilaterales. Ya, como dicen en inglés, the sky is the limit. Vais a poder, vienen unos años para la contactología de cualquier tipo, realmente corneal, ortoca, escleral y blandas también llegarán, que ya están llegando en Estados Unidos con dos curvas diferentes, interior y exterior. Hay cosas ya que, bueno, nos quitan la respiración. Dime, Epi, ¿ibas a decir algo? No, 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 que yo creo que sé cuál es la lente que llega. Supongo que sí. Sí, Bueno, no y te lo mando por WhatsApp. vale, pues la rentabilidad, sinceramente, no podía yo poner mucho más para terminar el webinar porque lo hemos visto todo. ¿Por qué elegir el iSurface Profiler? Y sinceramente, están llegando otros aparatos, entonces a lo mejor el día de mañana, cuando por fin puedan probar sus tecnologías, será igual otro. En Estados Unidos, al principio estábamos solos, luego no. Esto lo que ayuda es también a que todo el mundo se ponga las pilas y cada vez se vaya un poco mejorando no solo las lentes, sino también los dispositivos. Pero ¿por qué yo os recomiendo el iSurface Profiler? Pues número uno, porque los costos van a ser más bajos y con lo cual el margen más elevado. Reducís tiempo de consulta, reducís readaptaciones, aumentáis, que esto es igual hasta más importante, casi, bueno, no, pero bueno, muy importante, aumentáis la retención de los pacientes, esos pacientes que se van tan contentos, que os recomiendan, obviamente, no solo para otro paciente de lente, sino incluso para las gafas. Un paciente Oh, escleral que le haya salvado esa visión que llevaba tres adaptaciones en otros centros y llegaron al tuyo y se lo hiciste, ese recomienda al sobrino, al nieto, al vecino y al amigo, hasta para gafas y para todo lo que haga falta, porque os adoran, porque les habéis cambiado la vida. Entonces, luego, una cosa que me sorprende, porque yo sé que en Estados Unidos se cobra mucho más por una lente escleral que en Europa, pero aún así, el retorno de inversión es relativamente rápido. Y muchos de vosotros en congresos, cuando me preguntáis precio, decís, "Oh, pues no está tan mal". ¿Por qué? Porque realmente tenéis aparatos en el gabinete que no amortizáis nunca. Lo que pasa es que lo necesitáis. Estos dispositivos, estos los amortizáis. Porque, uy, enchúfate, enchúfate. sí, dame un segundito. Que Sí. le mande un WhatsApp a mi compañera y me traiga ¡Ah! ¡Qué desastre! Un segundín. Mientras tú llamas, yo te digo mi percepción de que la media era que yo adaptaba una lente de contacto general a una media de 3 4 lentes por paciente. Lo hemos reducido a uno y en un 20-30% de los casos, dos lentes. Exactamente. Entonces, eso no solamente es más rentable, eso Bueno, no te rellena huecos de la agenda, eso hace que todo el proceso de adaptación, no solamente porque a veces cuando con un paciente, que algunos se complican, pero
con un paciente tú empiezas uno y a la otro y a veces, ¿qué pasa? Que entre uno y otro, normalmente ahora son más rápidos, ahora nos llega al lente relativamente rápido, pero cuando hablo hace 5 o 6 años, entre lente y lente a veces tardaba un mes en llegar. Entonces, había adaptaciones que tardabas 4 meses, 5 meses. Entonces, eso da una sensación al paciente de decir, ¿este hombre sabe lo que está haciendo conmigo o no? Correcto. Entonces, un poco de improvisación, ¿no? Es decir, da la sensación de ir improvisando. Y por muy bien que tú lo expliques, por muy bien, o sea, la gran ventaja que te da un instrumento como el DSP es que tú realmente sabes lo que estás diciendo porque tienes los datos. Si no hay datos, es ir tocando sin saber un poco. Es correcto. Entonces es la parte de readaptaciones, de horas de consulta, de paciente, de satisfacción, de, de resultados finales de visión. Y luego ya a nivel aparato, bueno, pues es una solución para todas las lentes. Y yo creo que la clave final, si alguien no se había decidido, es las freeform. No se puede hacer un traje a medida si no te vas a tomar medidas, porque por Claro. definición no es a medida. Con lo cual Tenemos las la manita freeform... levantada de Isabel, que le vamos a dar voz para ver qué nos quiere Ah, preguntar. vale, no había visto eso, dime. Hola Isabel, no sé si has levantado la mano porque nos quiere hacer alguna pregunta o porque la haces sin querer. Está en mute, no sé si puedes darle voz. Mm, le doy, pero lo tiene que activar ella. No, vale. Bueno, si no, pues nada, Bueno, seguimos. lo pasa en el chat si no. Vale. Entonces eso, el que no estaba seguro del todo, incluso los adaptadores top, que hay muchos en España y en Latinoamérica a niveles altísimos de optometría, las de Freeform, por desgracia, son como son, es decir, están basadas en datos, están basados en el ojo específico, con lo cual ahí sí que va a haber datos, va a hacer falta por datos. Ahora también os digo, el poder hacer esas lentes os va a hacer amortizar el aparato muy rápido. Este es el último que quería yo presentaros. Es un case report que hemos hecho con Ryan Cazares, simplemente para animaros, porque te doy la razón, Epi. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? No puedes, o sea, no puedes, no es correcto. Vas a poder crecer más rápidamente y más sano en tu consulta si tienes las herramientas que te permiten hacer un mejor trabajo. Entonces, este doctor en Estados Unidos decidió que quería hacer más contactología. Él tenía un día por semana, dijo yo quería hacer más, compró el SP, lo ha aumentado aquí un poquito a finales de o a mediados del 2022. Él tenía 33 adaptaciones, que tengo que decir, para Europa en general esto es muchísimo, pero allí las esclerales empezaron a florecer pues antes que aquí, unos años antes, así como en Ortoca era al revés. Aquí estáis mucho más ortoqueros. Bueno, pues ahora, el otro día hablé con él, estaba en Vegas, ya ha llegado casi a 125 este año. El aumento que ha tenido, el crecimiento que ha tenido gracias a esos resultados finales, al boca a boca, es decir, la propaganda y los oftalmólogos que le mandan casos y los colegas que le mandan casos, pues ha sido un crecimiento brutal, así como también ha conseguido una reducción de follow-ups, de seguimiento del 50%. Entonces, yo os animaría, el que le guste la contactología, tenéis realmente todo ya disponible. Ahora ya no solo aparatos, sino también las lentes, todo está a vuestra mano. Entonces, ahora si quieres, Epi, he puesto aquí un casito tuyo que creo que ya nos deja como la guinda en la tarta de ver un caso real de lo que hemos hablado. Bueno, pues muchos de vosotros, que los que estuvisteis en Barcelona en Fit Academy, visteis este caso. Este caso es de un paciente con un queratocono bilateral y es un paciente con alta demanda visual porque él es mecánico de Fórmula 3, que es digamos, como la hermana pequeña de la Fórmula 1 de automovilismo. Pásame, como digo, es un paciente muy exigente, un perfil ingeniero de estos que quieren ver muy bien, muy bien, muy bien. Y claro, tenía un queratocono que no le permitía ver, ¿no? Pero su demanda visual
era muy alta, ¿no? Es decir, él necesita ver nítido, necesita ver estable y sobre todo estar muy a gusto. Él vino con una adaptación de una lente de contacto de otro centro que no tenían SP y, y que, bueno, le hicieron una lente y él con esa lente veía y veía bien, pero como digo, él es muy exigente porque su trabajo, su profesión, él es, como digo, ingeniero, tiene que andar con telemetría, números pequeñitos que cambian rápidamente y, bueno, pues al final fue al hospital y nos vino derivado del hospital de Cáceres por una lente claro, como os digo, él venía de una lente anterior que era de diámetro pequeño, que luego se lo hicieron en Cáceres, pero era muy incómodo, es decir, no estaba cómodo con ella, se le empañaba, la visión era inestable, por tanto al final rechazó la lente y buscando, al final el hospital de Cáceres nos dijo, mira, iros allí y lo veis. Pasarme a la siguiente. El ojo derecho tenía crosslinking en los dos, ¿vale? En el ojo derecho un crosslinking muy bueno, en el ojo izquierdo se le complicó ahí un poquito, la agudeza visual sin lente de 0,4 en el ojo derecho, 0,2 en el ojo izquierdo, una estasia estable en el ojo derecho, córnea transparente, y en el ojo izquierdo, sin embargo, tenía como un eixo subepitelial, una irregularidad de la membrana de Bowman, y al final, entre el queratocón y esta regularidad, pues no estaba del todo a gusto, ¿no? Siguiente. Entonces, optamos por un diseño freeform, ¿vale? En este caso, una adapta de Medlac para intentar neutralizar esa irregularidad corneal y sobre todo adaptarnos a una lente de un diámetro más grande. También tenía una simetría escleral con pinguículas, por lo tanto al final decidimos hacerle una lente freeform, que no sé si sale más adelante. Esto es, aquí veis los datos del SP, del mapa de doble altura sagital. Y como veis es una esclera tórica, pero con una irregularidad ahí, con una ligera pinguécula más en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. ¿Vale? Ahí veis el cono un poquito inferior ahí. Y, y lo que hicimos fue eso, es decir, hacerle una lente de contacto freeform para que se nos adaptara y esta es la lente. Actualmente va súper cómodo con ella, su agudeza visual es muy buena y claro, él ahora no se quiere quitar esta lente. Este es el perfil, la sección óptica con la hendidura. Es una lente perfectamente estable, cómoda y la verdad que para mí esto es el análisis de OCT para que veáis cómo se adapta una lente freeform. O sea, bastante bien en un ojo como en el otro. Y la verdad, yo esos son los resultados, que al final es lo que queremos, ¿no? Que el paciente vea bien, que pasaba de tener 0,4 a 1,2 y de 0,2 a 0,7, 0,8. Por tanto, el agudeza visual es increíble y ahora lo que estamos viendo es ver si somos capaces, controlando esas aberraciones de alto orden, eh, que en la próxima adaptación podamos intentar mejorar la visión de ese ojo controlando las aberraciones de alto orden que le siguen quedando a pesar de haber adaptado una lente de contacto escleral. Siguen quedando aberraciones ahí que vamos a intentar que con la próxima adaptación de la lente de contacto freeform le podamos poner una lente tipo corrección de aberraciones de alto orden con OVIC. Y bueno, y creo que es el próximo reto, ¿no?, de la contactología. No solamente proporciona una lente que sea cómoda, que vea bien, que regularice todo lo que es la superficie ocular, sino que además, si somos capaces de mejorar el rendimiento visual y la calidad visual, pues creo que es lo próximo. Es decir, primero el SP, después creo que el siguiente paso que deberíais dar es apostar por lo que es la aberrometría y analizar cómo es la visión de esos pacientes, incluso después de adaptarle de contacto. Y este es el siguiente paso, que no sé si lo quieres hablar o no, Elena, pero No, creo que estoy de acuerdo. Yo creo que como, cuando no se sabía suficiente de la superficie ocular, o sea, de la geometría, no había lentes más, vamos a decir, mejores, pero no es porque nadie no era capaz de hacer buenas lentes, se pensaba que era esférica, que igual era tórica, se pensaba que era como la córnea, entonces había lo que había. A raíz de la investigación sobre la superficie ocular es cuando se fueron sacando
por cuadrantes y luego las freeform y las by Aquí de elevation y Leisure. todo eso. Entonces, yo creo que tener datos ha permitido que las lentes mejoren y ahora está pasando lo mismo con aberrometría. Si hay algo que tú necesitas para hacer correcciones de aberrometría de alto orden, es tener una lente, número uno, bien centrada y número dos, rotacionalmente estable. Entonces, ahora, habiendo perfilometría y habiendo lentes freeform, o incluso algunas otras que no son freeform pero personalizables, permiten por fin esas adaptaciones tan buenas que ahora sí se está haciendo corrección de HOA realmente al nivel que todos estabais deseando. Nosotros ha sido clarísimo desde el principio que la perfilometría y la aberrometría realmente lo uno permite lo otro y la aberrometría permite ese toque final. En El Estados Plus. Unidos lo llaman el 2020 Unhappy. Tiene una adaptación que es espectacular, tú le mides y está bien y el paciente te dice que no está contento. Entonces, ya haremos otro webinar, EPI, pero yo creo que después de la perfilometría es la aberrometría. Nosotros también lo estamos distribuyendo en Europa porque creo que ya hoy en día se puede realmente hacer un poquito casi todo lo que queréis. Un ojo con una irregularidad tiene muchísimas aberraciones de alto orden. Con la lente de contacto oclular mejoramos esa aberrometría mucho, se mejora mucho, mucho, pero hay algunos ciertos casos que a pesar de que mejoras siguen teniendo unas aberraciones de alto orden que no les permite estar cómodos, no les permite estar happy. Bueno, pues con el complemento de la aberrometría seremos capaces de hacer mejores lentes, seremos capaces de proporcionar una mejor visión a nuestros pacientes y que al final seamos capaces de dar a un paciente que tiene muy mala visión, conseguir que tengan una visión aceptablemente buena o muy buena a veces. No Y sé, otro Roberto, día ya nos centraremos en córnea, porque yo reconozco que como es mi gran pasión, siempre me voy un poquito más por la esquina de esclerales, pero ahora ya están saliendo también lentes muy especiales para ortoqueratología y se está haciendo mucho más freeform de lo que se ha hecho nunca. También, de nuevo, si tengo datos de todo limbo a limbo, ¿por qué voy a calcular una lente ortoca con simcase y excentricidad? A mí que me lo explique alguien. Pero bueno, eso lo dejamos para el 2026 para un el poquito siguiente, más para el siguiente. adelante. Sí. Roberto nos quería decir algo. Hola, Roberto. ¿Me Hola. me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno. Oye, bueno, qué bueno verlos nuevamente. Elena, bueno, tú sabes que es un gusto verte siempre. Epi, hace tiempo que no te veía en reuniones. Al menos le hablo acá desde Chile, desde el fin del mundo, Ujú. donde yo ya llevo 4 años trabajando con Eaglet. Elena, bueno, yo tengo acá en Chile 2 equipos. creados. Y bueno, para mí ha sido un cambio total en la consulta. Nos ha permitido implementar mejores adaptaciones. Elena sabe que soy un fanático de Eaglet y trato de comunicar mucho aquí en Latinoamérica, que estamos recién empezando. Hace poco entró Eaglet a Colombia. Y bueno, yo feliz. A los que aún no lo tienen, les digo, atrévanse. Yo me atreví hace 4 años y bueno, con muy buenos resultados. Y bueno, lo único que me apena es que acá en Chile eh, no tenemos los laboratorios que tienen ustedes en Europa, donde me gustaría contar con más productos y más cosas específicas. Ya, Lamentablemente pronto, ya. también traer cosas de allá o de Europa o Estados Unidos nos complica mucho por el costo de traslado, Ujú. pero la tecnología, como te digo, la tenemos. He ido descubriendo nuevas cosas, estoy trabajando ya con Freeform, estoy haciendo adaptaciones de AutoCAD basado en perfilometría con mejor información. Así Genial. que los que todavía no tienen Eaglet, es el futuro. Y mi próximo paso es ir al aberrómetro de Orbitz, así que ojalá en Chile tener esa tecnología pronto acá. Así que, bueno, eso. Feliz de Bueno, trabajar con Eaglet. muchas Gracias, gracias, Roberto. Roberto. Ha sido estupendo trabajar contigo estos años y seguiremos dando guerra. Vale, Un Un abrazo, abrazo. Chile. saludos. Bueno, Elena, pues terminamos. Pues Me ha nada más, encantado, ya lo muchísimas sabes. gracias. Siento haberme Gracias alargado un a pelín. ti. Vamos, de verdad que es un placer, ya te digo siempre, es un placer tenerte cerquita, de que ya a golpe de WhatsApp te pueda
consultar cualquier cosa y la verdad que es un placer siempre trabajar con vosotros, contigo, en especial contigo. Lo Así mismo, que nada, enhorabuena a Opto para, Academy por todo lo que hacéis. para Y bueno, a todo el muchos de que... vosotros os veré en Claravisión o en Optom y a los demás os veré online. Seguirnos en la web o en las redes y que queremos montar muchos cursos y muchos bailes este año. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias. Abrazos. Hasta luego.